Las guerras médicas fueron un conjunto de conflictos que enfrentaron a las polis griegas, encabezadas principalmente por Atenas y Esparta, contra el imperio persa entre los siglos V a.C. La epicidad y la trascendencia de estas batallas marcaron la historia antigua por su significado en la defensa de la cultura y la civilización griega ante una imponente superpotencia de la época. Todo comenzó cuando el emperador persa Darío I quiso expandir su vasto imperio hacia las fértiles y estratégicamente situadas tierras griegas. Esto derivó en una serie de enfrentamientos entre 490 a.C. y 479 a.C., conocidos como las guerras médicas. El primer conflicto relevante fue la batalla de Maratón en 490 a.C. Los persas, liderados por Datis y Artafernes, atacaron la llanura de Maratón con una fuerza considerable. La estrategia y valentía griegas bajo el mando de Milcíades permitió una victoria impresionante contra el aparentemente imbatible ejército persa. Indignado por la derrota en Maratón, Jerjes, hijo de Darío, decidió llevar a cabo una invasión masiva a Grecia una década después. Preparó un ejército imponente que algunos estiman en cientos de miles de soldados. Jerjes construyó puentes flotantes conocidos como el Puente del Helesponto para cruzar el estrecho de Dardanelos, demostrando el ingenio y magnitud de sus preparativos bélicos. La defensa griega tomó forma en la legendaria batalla de las Termópilas en 480 a.C. Bajo el liderazgo del rey espartano Leónidas, un pequeño contingente de griegos resistió heroicamente durante días contra el mucho más numeroso ejército persa en el paso estrecho de las Termópilas. Aunque finalmente fueron superados, su sacrificio se convirtió en símbolo de la resistencia y unidad griega frente a la invasión. Paralelamente, la batalla de Artemisio, que fue un enfrentamiento naval, mantenía a raya a la flota persa, prolongando la resistencia y permitiendo la evacuación y preparación de Atenas para futuros conflictos. El punto de inflexión llegó en la famosa batalla de Salamina. Temístocles, el genio naval ateniense, ideó un plan astuto para atraer a la flota persa a las angostas aguas de Salamina. Este conocimiento del terreno y el uso hábil de las trirremes griegas resultó en la destrucción aplastante de la flota persa. La victoria en Salamina fue crucial, no solo por sus implicancias tácticas sino también porque alteró la moral de ambos bandos. Los griegos se sintieron vigorizados mientras que la confianza persa comenzó a flaquear. Finalmente, en 479 a.C., los griegos lograron una decisiva victoria en la batalla de Platea con las fuerzas combinadas de muchas ciudades-estado griegas, que lograron expulsar definitivamente a los persas del suelo griego. Un mes más tarde, la batalla de Mícala terminaría con las últimas flotas persas que intentaban reorganizarse. En el año 490 a.C., la llanura de Maratón se convirtió en el escenario de una de las batallas más legendarias de la historia antigua. A las afueras de Atenas, se desplegaron dos ejércitos con intenciones y proporciones drásticamente desiguales. Por un lado, el poderoso y numeroso ejército persa, encabezado por el rey Darío, había llegado con el objetivo de castigar a los atenienses por su apoyo a las revueltas jónicas. Con sus filas bien entrenadas, confiaban en que su aplastante fuerza numérica y su imponente caballería les garantizarían una rápida victoria. Por el otro, se encontraba el mucho más modesto contingente ateniense, liderado por el estratega Milcíades, audaz y visionario. A los atenienses, les movía el deseo ferviente de defender su tierra natal de la opresión extranjera y preservar su recién estrenada democracia. Un amanecer brumoso daba inicio al día decisivo. Milcíades, que entendía la superioridad numérica persa, había diseñado una táctica ingeniosa: alargar la línea griega y debilitar el centro, concentrando las tropas en las alas con el propósito de rodear a sus adversarios. La estrategia, arriesgada pero brillante, significaba que el fragor principal de la batalla se centraría en un combate cuerpo a cuerpo, donde los soldados griegos, hoplitas disciplinados con corazas, lanzas y escudos, tendrían la ventaja. Con un ademán firme, Milcíades dio la señal. A la distancia, el ejército griego comenzó su avance con una velocidad y determinación que sorprendió a los persas. El choque fue brutal.
El estruendo de las armas y el griterío resuena por la llanura como un mar embravecido. Los persas, acostumbrados a combates diferentes, se vieron desbordados por la fiereza de los embates griegos en las alas. El centro persa lograba inicialmente abrirse camino, mas pronto se dio cuenta de que estaba siendo rodeado. La batalla se prolongó con una intensidad febril. El polvo oscurecía la mañana y los cuerpos se amontonaban en la tremenda carnicería. Sin embargo, la estrategia de Milcíades empezó a surtir efecto. Atrapados entre dos frentes, los soldados persas se encontraron en una trampa feroz e inquebrantable. Al cabo de unas pocas horas, los persas fueron derrotados. La noticia de la victoria resonó con júbilo entre los atenienses, conscientes de la importancia de ese triunfo para la salvaguardia de su ciudad y su modelo de vida. Fue un triunfo inobjetable no solo del valor y la destreza griega, sino también de la astucia militar de Milcíades. El último acto de la batalla de Maratón culminó en una carrera épica hacia Atenas. Filípides, el mensajero encargado de llevar las noticias a la ciudad, corrió incansablemente los 42 kilómetros hasta su hogar. Consciente de la necesidad de informar sobre la victoria, llegó a la ciudad exclamando, «Hemos vencido», antes de colapsar exhausto y fallecer. Su sacrificio heroico quedó grabado en la memoria de la ciudad y se conmemoró siglos después en la célebre Maratón. La batalla de Maratón no solo detuvo el avance persa por el momento, sino que además inspiró a generaciones futuras en la rica tradición del coraje y la independencia ateniense. En ese lugar remoto, sobre un campo polvoriento, nace no solo una victoria épica, sino la chispa viva de la cultura occidental. La batalla de las Termópilas es una de las páginas más fascinantes de la historia antigua, donde la valentía, la estrategia y el sacrificio se entrelazan en un enfrentamiento épico entre dos de las fuerzas más poderosas de la época, el imperio persa y las ciudades-estado griegas. Corre el año 480 a.C. El emperador persa Jerjes ya ha decidido invadir Grecia con el objetivo de expandir su imperio aún más en el oeste. Con una fuerza descomunal, moviliza un ejército que según algunas fuentes históricas era el más grande jamás visto hasta entonces, variando en contenido desde 100,000 hasta 300,000 soldados. Las ciudades-estado griegas, a menudo enfrentadas entre sí, ahora se enfrentan a una amenaza común. En un raro acto de unidad, forman una coalición bajo el liderazgo del rey espartano Leónidas I. Consciente de las desventajas numéricas, Leónidas elige el paso de las Termópilas como su punto de defensa. Leónidas lleva consigo un contingente de solo 7,000 hombres al inicio, incluyendo 300 espartanos, todos decididos a luchar hasta el final. Cada uno es consciente de que la muerte es la casi certeza, pero en el corazón de cada soldado arde un deseo de proteger su hogar y su libertad de la dominación persa. Por 3 días, Leónidas y sus hombres sostienen el paso contra las oleadas del ejército persa. Utilizando su conocimiento del terreno y la disciplina férrea típica de los espartanos, logran infligir enormes bajas al enemigo, negándoles ventaja. Sin embargo, una traición corroe sus planes. Efialtes, un pastor local, revela a Jerjes un sendero oculto que permite a los persas flanquear la posición griega. Al amanecer del tercer día, las tropas persas consiguen rodear a los defensores. Conscientes de lo que les espera, Leónidas decide enviar a la mayoría de las fuerzas griegas lejos para salvar sus vidas. Leónidas se queda solo con sus espartanos, tespios y tebanos que eligen enfrentar el destino a su lado. En una de las últimas posiciones heroicas de la historia, luchan con férrea determinación hasta el final, cayendo finalmente ante el mar incesante de soldados persas. La batalla de las Termópilas se convierte en un símbolo de valor y sacrificio. Aunque los persas logran avanzar más hacia Grecia, la resistencia heroica de Leónidas y sus hombres inspira a los griegos a unirse y combatir con renovada determinación. La lucha continua lleva finalmente a las victorias decisivas en Salamina y Platea, que detienen la invasión persa. Leónidas se convierte en leyenda, su nombre resonando a través de los siglos como un ejemplo de liderazgo y coraje frente a la adversidad aplastante. La batalla,
encapsulando el eterno conflicto entre la libertad y la tiranía, sigue siendo narrada hasta el día de hoy, recordándonos la importancia de defender lo que es considerado justo, sin importar las probabilidades. Durante el año 480 a.C., un acontecimiento crucial se desarrolló en el Egeo que marcaría el curso de la historia durante las futuras guerras médicas, la batalla de Artemisio. Este combate naval fue parte de una serie de enfrentamientos entre la alianza griega y el imperio persa liderado por Jerjes I. Las fuerzas griegas estaban compuestas por una coalición de ciudades-estado bajo el mando del astuto comandante Temístocles, reconocido por su capacidad estratégica y carisma como líder. Los griegos, a pesar de estar superados en número, contaban con alrededor de 271 trirremes, buques conocidos por su velocidad y maniobrabilidad excepcionales. Enfrentándolos estaba la formidable flota persa, con más de 1.200 barcos. Los persas, conscientes de su superioridad numérica, no dudaban en usarla como una intimidante avanzada que mantenía a los griegos en constante tensión. Sin embargo, el brillante Temístocles sabía que su mejor oportunidad residía en utilizar el estrecho paso de Artemisio a su favor. La batalla se extendió durante 3 agotadores días. Desde el comienzo, las tormentas desempeñaron un papel decisivo, azotando la costa de Magnesia y destruyendo una parte significativa de la flota persa antes de que siquiera llegara al combate. Este giro fortuito igualó sorprendentemente las probabilidades. En el primer día de la batalla, ambos lados se enfrentaron desafiándose mutuamente con ataques y maniobras tácticas. Los griegos, usando la táctica del diepplous, rompían las líneas persas, atacando los flancos de los barcos al pasar. Durante el segundo día, la batalla se tornó aún más feroz. El comandante persa intentó una táctica de rodeo para atrapar al ejército griego, pero los comandantes helenos, anticipándose, lograron con dificultad mantener su posición. Las pérdidas fueron considerables para ambos bandos. El tercer día fue el más desafiante aún. La moral griega comenzó a decaer cuando llegaron noticias de la caída de las Termópilas. Temístocles, comprendiendo su situación crítica, ordenó una retirada estratégica. No fue fácil, las escuadras se dividieron, y luchar todavía era necesario para que el grueso de las fuerzas griegas pudieran escapar hacia Salamina. A pesar de la retirada, la batalla de Artemisio sirvió como una piedra angular táctica, permitiendo a los griegos evaluar las fortalezas y debilidades de las fuerzas persas. Esta información fue crucial cuando, más adelante, lograron una memorable victoria en la batalla de Salamina que cambió el destino del conflicto. Este episodio no solo destaca la importancia de una astuta estrategia militar, sino que también resalta la valentía de los pequeños ejércitos que, al enfrentarse a gigantes, fueron capaces, aunque fuera temporalmente, de igualar las fuerzas. Artemisio queda inmortalizado como un testimonio de la resistencia y la tenacidad, valores que dejaron una imborrable marca en la historia antigua. En el año 480 a.C., el imperio persa, bajo el mando del gran rey Jerjes, se encontraba en pleno apogeo tras una serie de campañas militares exitosas que expandieron sus dominios hasta bordear las costas del mar Egeo. Sin embargo, una pequeña confederación de ciudades-estado griegas, liderada por Atenas y Esparta, se preparaba para defender su libertad frente a la vasta armada persa. Las fuerzas persas, numéricamente superiores, estaban decididas a someter a las ciudades griegas mediante un ataque masivo. La consecuencia inevitable de una derrota sería la pérdida de la incipiente democracia ateniense y la dominación persa sobre toda Grecia. Pero Temístocles, un brillante estratega ateniense, tenía otros planes. El plan de Temístocles era arriesgado. Proponía enfrentar a la flota persa en el estrecho de Salamina, donde su número superior podría volverse un obstáculo en lugar de una ventaja. Envió un mensaje engañoso al rey Jerjes, sugiriendo que los griegos planeaban retirarse. Convencidos de su superioridad, los persas cayeron en la trampa y avanzaron hacia las estrechas aguas de Salamina, confiados en su inminente victoria. El amanecer trajo consigo una visión impresionante: la armada persa, con sus innumerables trirremes, avanzaba majestuosa hacia la bahía. Los griegos,
aunque superados en número, esperaban ansiosos en sus posiciones. Las embarcaciones griegas, más pequeñas y maniobrables, eran comandadas con precisión por marineros experimentados, quienes sabían que su única salida era luchar hasta el final. La primera escaramuza se desató cuando una avanzada persa intentó flanquear la línea griega. Sin embargo, la geografía traicionera del estrecho mantuvo a las naves persas amontonadas, dificultando su maniobra y exponiéndolos a los ataques griegos. Las trirremes helenas cargaban con la proa reforzada de bronce, embistiendo y hundiendo las naves persas que caían presa del caos. Mientras la batalla rugía, el propio Jerjes, desde su trono dorado colocado estratégicamente en la costa, observaba incrédulo la escena. El desorden crecía en sus líneas mientras los griegos, impulsados por la furia de defender su patria, continuaban destruyendo trirremes persas. El humo, los gritos de guerra y el sonido metálico del choque de barcos llenaban el aire. A medida que el sol alcanzaba su cenit, la balanza comenzó a inclinarse a favor de los griegos. Las embarcaciones persas, numerosas pero entorpecidas por su propia cantidad, se veían obligadas a retroceder desordenadamente. La moral de los soldados griegos se alzaba como nunca antes, cada victoria en el agua simbolizaba un paso más hacia la libertad. Finalmente, al caer la tarde, la impresionante armada persa se desintegró, dejando tras de sí restos flotantes de barcos y cuerpos sumergidos. Los griegos, victoriosos, contemplaron la retirada persa con un profundo sentimiento de logro. Habían derrotado a un enemigo formidable, asegurando su independencia y el futuro de su cultura. Este triunfo marcó un punto de inflexión decisivo en las guerras médicas, cimentando el legado de la civilización griega y demostrando que la determinación y la estrategia podían superar la abrumadora superioridad numérica. La batalla de Salamina se convirtió en un símbolo eterno de la resistencia y el coraje ante la adversidad, y el nombre de Temístocles resonó a través de los siglos como el gran arquitecto de la victoria griega. La batalla de Platea fue un enfrentamiento decisivo entre los ejércitos griegos y el ejército persa al mando de Mardonio, en el verano del 479 a.C., cerca de Platea, Beocia, Grecia. Esta batalla consolidó la idea de libertad para las polis griegas. Todo comenzó cuando Jerjes, y el rey de Persia, lanzó una segunda invasión a Grecia tras su derrota en Maratón 10 años antes. Después del fallido intento de superar a los griegos en Salamina, Jerjes regresó a Persia dejando a Mardonio con un gran ejército. El ejército persa, bien entrenado y numeroso, contaba con unos 100,000 soldados, según las estimaciones de los historiadores antiguos. Ante el avance persa, los griegos formaron una alianza encabezada por Esparta y Atenas, trabajando juntos por la supervivencia. El ejército griego estaba compuesto por unos 40,000 hombres al mando del espartano Pausanias. La batalla se desarrolló a lo largo de varios días. Mardonio intentó atraer a los griegos para luchar en el terreno favorable a su caballería. Los griegos, conscientes de estas tácticas, adoptaron una posición defensiva inicial, estableciendo un campamento en una colina cercana al río Asopo. Pasaron días de escaramuzas, emboscadas y tensiones. Finalmente, un malentendido llevó a los griegos a retirarse en desorden. Esto fue percibido por Mardonio como una señal de debilidad, por lo que ordenó un ataque masivo. Sin embargo, este error estratégico resultó ser fatídico. Los espartanos, conocidos por su disciplina, lograron reorganizarse rápidamente, aprovechando el terreno montañoso, resistieron fuertemente la carga persa. Pronto, las tropas atenienses también se reagruparon y atacaron el flanco enemigo. La batalla se convirtió en un feroz combate cuerpo a cuerpo. La muerte de Mardonio, a manos de un soldado espartano, desmoralizó al ejército persa que, desorganizado y en retirada, sufrió pesadas pérdidas. Finalmente, la victoria fue para los griegos, quienes, a través de su valentía, estrategia y determinación, defendieron con éxito su libertad. La batalla de Platea marcó el fin de la segunda invasión persa y simbolizó el poder del espíritu unido del mundo griego. La alianza entre las polis demostró que la unidad en tiempos de crisis puede superar cualquier amenaza.
la victoria en Platea garantizó un periodo de paz y permitió que la cultura griega floreciera, sentando las bases para la era clásica de Grecia. En un vasto anfiteatro natural al pie del monte Mícala, la oratoria del relato se pone en marcha con los rayos del sol filtrándose entre las hojas de olivo, iluminando el vibrante mar Egeo. En el año 479 a.C., dos naciones se preparaban para un duelo que no solo decidiría la supremacía sobre el mar Egeo, sino también el futuro del mundo griego. Los murmullos de la guerra resuenan mientras los griegos, liderados por el dinámico jefe espartano Leotíquidas y sostenidos por fuerzas de Atenas, Corinto y otros numerosos aliados de la Liga Helénica, se preparan para enfrentar al imponente ejército persa acampado en la costa de Asia Menor. El sector griego está motivado por las victorias previas, como la famosa batalla de Plataea, con un espíritu indomable para defender su libertad del yugo persa. Mientras el mar destellaba, las naves griegas se acercaban poco a poco a la costa donde se erigían las fuerzas persas. A lo lejos, el murmullo del oleaje se fundía con el bullicio de los ejércitos preparándose para el combate. Era un día caluroso, y el polvo levantado por las tropas en la costa se mezclaba con la niebla salina del mar. Los persas, dirigidos por el general Tigranes, habían decidido aguardar en tierra firme. Confiando en sus números superiores y la presión del tiempo que corría a su favor, los persas esperaban. Sin embargo, el coraje y la destreza de los griegos eran elementos que los persas no terminaban de comprender. En el centro de esta contienda estaban los jonios, quienes sentían la atracción por sus hermanos griegos. La tensión en el campamento persa era palpable, y el viento parecía susurrar historias de traición a medida que las olas salpicaban la playa. Los griegos, con una combinación de maniobras estratégicas y pura determinación, desembarcaron y avanzaron, con escudos brillando y lanzas en alto. Hasta los dioses parecían observar desde el Olimpo mientras el choque inevitable se cristalizaba. A medida que los griegos desembarcaban, no eran solo humanos los que entraban en escena. Los mismos dioses parecían inclinarse a su favor, y la naturaleza se confabulaba para presentar un espectáculo de fervor. Pies golpean la arena, y las primeras hostilidades estallan. El ambiente se tensaba, y la línea entre la supervivencia y la gloria se dibujaba claramente. Leotíquidas, con un grito que resonó a través de las colinas, lanzó sus fuerzas hacia el enemigo. Las cargas resueltas y bien coordinadas rápidamente quebraron la resistencia persa en la playa, mostrando la asombrosa destreza de las falanges griegas. La bravura de las tácticas de los espartanos y atenienses floreció en este paisaje donde la tierra besaba al mar. Con el viento impulsando, el coraje de los griegos se multiplicó cuando las líneas persas comenzaban a desmoronarse bajo la presión del avance helénico que combinaba disciplina y arrojo en una hermosa coreografía de guerra. Los jonios empezaron a cambiar de bando. Enfrentados ante la posibilidad de un levantamiento, los jonios golpearon desde dentro y facilitaron el desastre para los persas. En el crepúsculo del enfrentamiento, cuando la oscuridad comenzaba a descender y las estrellas asomaban tímidas en el cielo, los griegos ya se erguían victoriosos. Las hogueras iluminaban los rostros de los soldados mientras se abrazaban unos a otros, celebrando un triunfo merecido y resonante. El eco del triunfo griego en Mícala se extendería hacia el futuro, simbolizando una vez más el poder de la determinación humana frente a las adversidades.